El hombre habitaba estas tierras atravesadas por la Ruta de la Plata ya en periodos muy remotos. Lo atestigua el dolmen de Lácara, un enterramiento majestuoso escondido entre los restos de su túmulo que apenas desvela el empeño de seres muy primitivos por la inmortalidad. La entrada orientada al este, quizás buscando la protección del dios solar, franquea el paso por un simbólico corredor de 15 metros a la gran cámara mortuoria. Lamentablemente faltan algunas de las losas de piedra de la galería y las de la cámara, que a juzgar por la altura de estos megalitos debió superar los 5 metros. El enterramiento, saqueado y arruinado durante siglos, mantiene el misterio de todo lo relacionado con el rito de la muerte y confiere al lugar un carácter sagrado, aumentado por la cercanía de una enigmática roca que pudo ser un altar rupestre. La dehesa extremeña es un bosque mediterráneo en el que destacan dos árboles fundamentales en la cultura y la economía de Extremadura, la encina y el alcornoque. Ahora estamos en un alcornocal, una dehesa de alcornoques. Algunos de estos ejemplares pueden llegar a medir 20 o 25 metros de altura. Las bellotas de los alcornoques van madurando paulatinamente de septiembre a enero, como si se adaptaran a las necesidades alimenticias de los cerdos ibéricos. Pero la singularidad de estos árboles extraordinarios está en su corteza, en su gruesa, esponjosa y ligera corteza, en el corcho. Sabemos que 4 siglos antes de nuestra era, los hombres ya usaban el corcho para fabricar colmenas, vasijas, tapas de ánforas o suelas de sus sandalias. El 10% de la producción mundial de corcho sale de los alcornocales de Extremadura. El alcornoque y el corcho es un bien muy valioso que se cuida, se protege y se investiga en el Instituto del Corcho. Miguel Elena es su director. Aquí tenemos un banco de datos que a mi conocimiento es el único que existe, en donde hay 50.000 muestras que representan la producción de 1.000 bosques. Estamos muy orgullosos de que se trata de una única muestra de lo que es la calidad y nos ha permitido hasta este momento pues establecer estudios sobre el origen de la calidad. Son preguntas importantes. ¿Por qué un árbol produce calidad y otro no? ¿Por qué una zona produce una calidad de corcho más apta para un determinado destino y otra no? ¿Y un mismo árbol puede tener distintas calidades? Puede, porque un mismo árbol tiene una superficie en donde pueden haber ocurrido muchas cosas. Puede haber una población de insectos en una zona, en otra no. Este ejemplo pues es una muestra, yo creo que histórica. La artesa de una única pieza de corcho en donde se hacía la matanza. Se mezclaba toda la carne que iba a ser transformada en chorizos o en otro tipo de embutido. Nosotros la hemos encontrado y se utilizaba como una bañera. En una casa de campo en donde la utilizaban como una bañera. Volviendo un poco a los destinos, a las calidades, vemos en este cuadro pues un poco el resumen. Este cuadro es como el metro con el que se mide y se evalúa la calidad del corcho. Todo trozo de corcho encuentra una correlación en una de estas muestras y su calidad va a definir y va a estar definida por el destino industrial al que se va a dedicar. ¿Cuál tendría aquí mayor calidad o peor calidad? Mayor calidad va de menos calidad a más calidad, de menos calibre a más calibre. Cuando es más limpio el dibujo, ¿no? Bueno, efectivamente, hay menos poros, hay menos irregularidades, hay más continuidad y por lo tanto el tapón que podamos hacer con este material pues va a ser mucho más homogéneo en su comportamiento. Claro. En la parte de abajo no tenemos calibre suficiente para perforar un tapón y su uso, a pesar de que es de alta calidad, no podrá ser nunca el tapón, pero se harán arandelas, que son las que definen también uno de los tapones estrella de esta industria, que es el tapón de champán. ¿Y las hachas? Las hachas. Volvemos en un paso atrás de siglos, porque
Estas hachas son el instrumento básico para todos los trabajos de recolección relacionados con el corcho. Sirven para separar el corcho del tronco y se vienen utilizando pues desde que se trabaja este material, que sobre todo lo ha sido en los 2 últimos siglos. Cada 9 años los alcornoques se dejan desnudar de su corteza protectora de una forma casi ritual, metódica y cuidadosa con la subsistencia del árbol. Las grandes y arqueadas planchas de corcho se amontonan para su acarreo junto a los troncos desnudos y desprotegidos. Pero las caballerías son cada día más escasas y eso ha hecho que el Instituto del Corcho desarrolle un vehículo capaz de moverse por cualquier terreno. El prototipo de esta mula mecánica, manejada a distancia, se mueve con facilidad por suelos difíciles, pendientes o irregulares. La Vía de la Plata reaparece para marcarnos el camino a Mérida. Los cultivos de algunas zonas de la dehesa no han conseguido borrar la huella de la calzada. El embalse de Cornalvo fue construido por los romanos para abastecer de agua a Emérita Augusta. La presa está formada por un triple muro. El exterior es un talud escalonado. Tiene una toma de agua que estuvo unida al dique por un arco de medio punto, desaparecido y sustituido por un paso metálico. El muro es de grandes sillares graníticos reforzados con argamasa de cal, con cantos y arcillas rojas apisonadas. Los romanos preferían captar aguas limpias y de buena calidad en fuentes o cabeceras de ríos. Aunque construyeron Mérida junto al Guadiana, buscaron agua al norte de la ciudad, donde además de la presa de Cornalvo, construyeron poco después, quizás a finales del siglo I en época de Trajano, este otro embalse, llamado de Proserpina. Su muro mide 427 metros y está formado por 2 paños de sillería paralelos y entre ambos un relleno de hormigón de cal. Nos acercamos a Mérida. Este miliario, marcado con el número 6, nos indica que estamos a 6 millas de la ciudad. Los romanos llamaron a esta vía Iter, o camino de Mérida a Astorga, y lo numeraron de sur a norte. Al fondo aparece la que fue una de las ciudades más importantes de la España romana y del Imperio. Cerca de la calzada pueden verse los registros del tercer sistema de abastecimiento de agua a Mérida, el de Rabo de Buey, que captaba aguas de los regatos de la zona. Estos registros se utilizaban para controlar y limpiar la canalización. Es probable que todas las conducciones acabaran en un depósito limario o sistema de estanques que permitía que el agua se depurara por decantación. Las aguas procedentes de Proserpina debían salvar el amplio cauce del río Albarregas antes de alcanzar la ciudad de Mérida por el acueducto llamado de los Milagros. Hemos buscado la luz de la tarde para contemplar la hermosa factura de este acueducto que por sus características estructurales y estéticas es, según muchos estudiosos, una de las mejores obras hidráulicas levantadas por los romanos en España. El César Augusto ordenó buscar un lugar adecuado para instalar a los licenciados de las guerras cántabras. El sitio elegido, entre los ríos Ana y Barrecas, se convirtió pronto en una gran urbe y en la capital de la provincia romana de Lusitania. Una gran urbe romana debía contar con los 3 lugares donde los ciudadanos disfrutaban de los grandes espectáculos: el teatro, el anfiteatro y el circo. Emérita Augusta dispuso muy pronto de este gran espacio lúdico acorde con su rango de capital de provincia.
el poder romano, conocedor de las ventajas políticas del teatro, lo utilizaba para hacer propaganda. Este de Mérida fue costeado por el cónsul Marco Agripa en el año 16 antes de nuestra era. Tiene una magnífica acústica que permite que aún se siga utilizando. Se aprovechó el desnivel del terreno para edificar las gradas donde podían sentarse 5.500 espectadores. En las 3 filas delanteras se sentaban las autoridades y la aristocracia, cuya presencia solía ser una demostración de poder y lujo. La evolución del teatro hizo necesario construir 100 años después de su inauguración este espectacular frente de escena, reformado otra vez en el siglo IV. La propaganda política y cultural usaba los espacios entre columnas para colocar esculturas de dioses o de emperadores, cuyas cabezas eran intercambiables. Pero el teatro no era el espectáculo preferido de los romanos. Para el escritor latino Juvenal, el pueblo romano no se preocupaba de la política. Se queda quieto, decía, y solo ansía 2 cosas: pan y espectáculos circenses. Sus espectáculos preferidos estaban en el anfiteatro y en el circo. Este anfiteatro es de los más antiguos de España y fue mandado construir por Augusto al mismo tiempo que el teatro. Aquí se celebraban combates de gladiadores contra fieras o de fieras entre sí. 15.000 vociferantes espectadores seguían desde estas gradas aquellas luchas sangrientas. Algunos gladiadores llegaban a ser tan populares como los grandes futbolistas actuales, y los seguidores de quienes se enfrentaban en la arena convertían los graderíos en sangrientos campos de batalla. Apenas a 400 metros del anfiteatro, Mérida tenía un gran circo de casi medio kilómetro de largo por 115 metros de ancho, en el que se celebraba otro espectáculo por el que los romanos sentían gran pasión: las carreras de caballos. Esta recreación puede darnos una idea de cómo era la pista y los graderíos donde podían reunirse 30.000 espectadores. La zona de arena está dividida por una barrera central llamada espina, con fuentes, esculturas y obeliscos. En torno a ella los participantes daban 7 vueltas, que equivalían a 5.000 metros. Era famoso el circo de Mérida porque de él salían caballos y aurigas lusitanos muy acreditados en todo el imperio, como en general todos los procedentes de Hispania. El circo de Mérida mantiene intacta toda su planta con restos muy visibles de las gradas. Pero Mérida está haciendo aflorar, al tiempo que los grandes edificios públicos, las calles y las casas de la ciudad romana. Este es el centro de interpretación del barrio llamado Morería, que a pesar del nombre, como se muestra en estos paneles, es de origen romano y tiene gran importancia para el conocimiento de la ciudad primitiva. El arqueólogo Miguel Alba la ha estudiado cuidadosamente. Esos recrecidos se debían a los vertidos de la ciudad romana que iban fuera de la ciudad. Hay otro elemento fundamental desde el punto de vista del urbanismo, que es la muralla. La muralla fundacional, de la cual tenemos cerca de 200 metros de longitud, que iba defendida por torres equidistantes y que en el siglo V es reforzada con este antemuro de sillares en la que no trabajaron los canteros. Es todo material del expolio, reutilización de material. Del expolio de edificios públicos y de las áreas paganas que son desmanteladas para esta obra. Y hay piezas que nos hablan de su primitivo uso, como es por ejemplo este falo, que era costumbre en las obras públicas romanas colocarlo para asegurar vigor, permanencia a estos edificios, y que ahora es colocado en primera línea. En cualquier caso, este refuerzo del siglo V servirá luego como cantera para la construcción de la Alcazaba.
Todas las calles de la ciudad romana eran rectilíneas y pavimentadas con estas piedras de diorita, que además observa cómo tienen la forma abombada a la calle para evitar que se formasen charcos. ¿Y esta piedra que sobresale, Miguel? Se constata en otros puntos de Mérida, ahí donde hay un cruce de calzadas, que aparecen estas piedras sobresalientes, grandes piedras que pensamos que serían la tapadera de la red de saneamiento, puesto que las cloacas van por el eje de las calles. Y al mismo tiempo pensamos que servirían para regular el tráfico. Ya, o sea, sería como una especie de rotonda entre las dos vías. Así es, pensamos que servirían por un lado para limitar la velocidad de los carros y luego también para evitar, si se cruzaban dos, que se trabasen las ruedas entre ellos. ¿Estos edificios que vemos por aquí? Sí, luego en las márgenes, las calles tienen alrededor de 5 o 6 metros de anchura, suficiente como para que pasen carros en doble dirección, y en las márgenes hay pórticos, o sea, un espacio acerado de en torno a 2,5 metros, 3 metros, para uso peatonal, estrictamente, que iban cubiertos. Y llevaban como puntos de apoyo unas columnas de granito, que sería una obra pública también, como el resto de las calles. En Morería, que son 12.000 metros de suelo urbano, tenemos constancia de 12 grandes casas de época romana. Estas casas se articulan todas de la misma forma, en torno a un patio, un peristilo, rodeado con columnas, y que tienen su jardín o su piscina en el centro, como en este caso este pavimento. También disponen de cisterna o de pozo. ¿Para el abastecimiento de la casa? Sí, porque aunque el agua a la ciudad se trae mediante acueducto, luego cada casa dispone de este elemento. ¿Y el suelo? Pues aunque parezca una solución muy actual, es del siglo IV, que es cuando se marmoriza esta vivienda, porque como todas las viviendas son objeto de reforma, para actualizarla a los gustos de la época. Eso se ve en los mosaicos, se ve en pared, en las pinturas o mismo en los pavimentos. Esta casa tiene cerca de 1.000 metros, que son muchos, y es porque también dispone de una segunda planta. Lo que cuenta Miguel Alba puede verse en una hermosa casa conocida como Casa de Nitreo, situada en otra zona de la ciudad. Los pavimentos de las habitaciones son hermosos mosaicos alusivos al cosmos, como esta representación del río Éufrates. Este otro que quizás simboliza al sol, o esta hermosa escena de carácter marino. Eros, el diosecillo del amor, es tema central del pavimento de lo que debió ser un dormitorio. Los dueños de estas mansiones decoraban suelo y paredes de sus casas para mostrar su buen gusto y su riqueza. Las casas eran muy luminosas porque las habitaciones estaban en torno a patios abiertos. Y estamos en el Alcazarejo, que es una obra coetánea al resto de la fortaleza islámica. Esta vía de aquí, que partía del puente, equivale al kilómetro cero de la Vía de la Plata, que tenía la opción de introducirse en la ciudad o hacer la circunvalación. Aquí había una puerta monumental en época romana que es demolida para hacer este alcázar que pretendía el control de todos los que pasasen por el puente y accedieran a la ciudad. También con la opción de la entrada en recodo a la fortaleza, para defenderla mejor. La fortaleza, pese a su traza bizantina, es decir, de tipo arcaico, conocemos muy bien su fecha de construcción, gracias a esa inscripción, en la que se nos dice además quién es el constructor, un tal Abdalá, bajo qué emir se hace la construcción, Abderramán II, y el año de construcción, el 835. ¿Y el suelo sigue siendo romano? Sí, estamos en la puerta de mayor afluencia de tráfico, como se ve en el desgaste de las dioritas, que sería la entrada a Mérida, en época romana. Pero todo esto está destruido ya en época islámica. El tiempo ha puesto un decorado de desolación en el interior de este edificio que fue centro del poder musulmán de Márida, como llamaron los árabes a la emérita romana. Esta acumulación de materiales arqueológicos resume la historia de la ciudad y viene a recordarnos que los invasores del siglo VIII redujeron a escombros notables edificios para construir este fuerte militar. En esa época alto medieval,
la ciudad se arruinó entre conflictos y represalias, y este espacio equivale ahora a un depósito de la historia. ¿Dónde estamos? Pues mira, ahora como en todas las fortalezas estamos en lo que es la cisterna, el aljibe, que es un edificio singular porque no hay otro como este en la península. No significa, claro, que no haya otra cisterna, todos los castillos la tienen, pero no de estas características. Es un edificio muy antiguo, es del siglo IX, y estamos concretamente en lo que es el vestíbulo de acceso a la cisterna. Estoy viendo que hay piezas muy diferentes. Bueno, todo el material es reutilizado, todos los sillares son romanos y luego tenemos como piezas así más interesantes que aquí sirven como dinteles, estas piezas de mármol que son pilastras de época visigoda que estarían en algún edificio principal, probablemente alguna iglesia, y son reutilizadas ahora para una construcción militar. Y a través de esta rampa de algo más de 30 metros pues se accede a la cisterna. Es muy ancho. Sí, y no solamente eso, también date cuenta en la altura que tienen los escalones, que es más bien bajita, y eso es porque permitiría el paso de las caballerías. Ah, que subían y bajaban el agua con los animales. Efectivamente, la aguada se hacía de esa forma para asegurar un abastecimiento rápido a toda la tropa acampada. Y aquí tenemos un caso muy especial de reutilización de material antiguo. Se trata de una pilastra de época visigoda que está coronada por un capitel de algún edificio público romano. Hay quien ha visto en esta reutilización de elementos una especie de herencia del poder de época romana y luego del reino visigodo. Esta parte es donde se realizaba la aguada, que más que un aljibe, también se llama cisterna, es un pozo porque se surte de las aguas del Guadiana. ¿Qué profundidad más o menos puede tener de agua? Pues aunque hay todavía algo de limo, se le calculan unos 2 metros de profundidad, pero que tendría siempre agua, ¿no?, por ser un pozo. Entonces, Miguel, viendo una escalera y aquí otra, supongo que por una bajaban los caballos y por otra subían, ¿no? Así era, para no entorpecerse, tener una entrada y una salida. Pero 2 siglos antes de que llegaran los árabes, el poder romano había sido sustituido por el visigodo. Estos restos de un templo de Marte se reutilizan para construcciones cristianas cuando el cristianismo arraiga en las ciudades de Hispania. En Mérida se veneraba a Santa Eulalia. Esta es su iglesia que encierra bajo su suelo otra historia de la ciudad. La cristianización de la cultura romana se evidencia en la transformación de un edificio civil en un espacio religioso, como nos desvela el arqueólogo Pedro Mateos, director científico del Consorcio de Mérida en el Centro de Interpretación Anejo a la Basílica de Santa Eulalia. Y decidimos hacer un centro que explicara primero a todos los ciudadanos lo que iban a ver abajo, ¿no? Y lo que tratamos de mostrar es una evolución diacrónica de esta ocupación del solar. De alguna manera es paralela a la evolución que va a sufrir toda la ciudad, a toda la ocupación que desarrolla la ciudad desde el siglo I, desde su fundación hasta nuestros días, ¿no? Nos encontramos aquí, por ejemplo, explicamos la ciudad y nosotros nos situaríamos actualmente, este solar estaría situado aquí. Estaba fuera de la muralla. Estaba fuera de la muralla y, sin embargo, existirían otro tipo de casas por esta zona, ¿verdad? Este es el templo de Diana, muy conocido, el teatro y el anfiteatro. En época romana, aquí en esta ocupación, en este solar, existía una casa que tuvo distintos momentos de uso, con muchas reformas y de la que conservamos restos que vamos a ver a continuación. Esa casa se abandona y esa zona abandonada es ocupada posteriormente por un recinto funerario. Fíjate que esta es la planta de la iglesia de Santa Eulalia y el edificio que da origen a esa necrópolis es este, que va a condicionar absolutamente toda la planta arquitectónica del resto de los edificios que existen en la necrópolis. Existen otra serie de edificios que vemos aquí, por ejemplo, aquí está un mausoleo con un mosaico que
Este mosaico lo ves aquí, que es una cortina. ¿Y le falta la mitad? Efectivamente, aquí está el otro tramo de cortina abierta, aquí está el nudo, y sería un mosaico sepulcral. Debajo está el enterramiento y este sería el suelo. Hay otra serie de mausoleos que conocemos bien, como este de las pinturas, que tenía unas paredes forradas de mármol y también tenía otro mosaico en la bóveda. Esos edificios tenían también, lógicamente, inscripciones donde se dejaba claro quién era el difunto. A partir de ahí, un siglo después, ese ambiente funerario es sustituido por otro ambiente de carácter litúrgico, eucarístico, con un edificio que va a englobar todo ese simbolismo, que es la Basílica de Santa Eulalia. Es una basílica de enormes dimensiones, no hemos documentado en todo el occidente europeo una basílica mayor. Y además muy importante, es una basílica que está vinculada a un conjunto arquitectónico para todo ese espacio. Un conjunto donde además de la basílica existían dos monasterios, uno para frailes y otro para monjas. Había escuelas, había almacenes, graneros, tierras. Y un albergue para los peregrinos que venían a la ciudad. Por último quería enseñarte una lápida muy interesante. Es una lápida triple, pero que tiene su propia historia. Fíjate que es una lápida funeraria con 3 inscripciones. Gregorio, un vir illustris, Perpetua, una chica de 16 años, y Eleuterio, un archidiácono de la iglesia meritense, que tiene una historia muy bonita. El archidiácono Eleuterio, llamado a ser sucesor del obispo masona en la sede de Emérita Augusta, sustituyó provisionalmente al prelado por una enfermedad. El joven archidiácono se mostró tan arrogante y falto de modestia que, enterado el obispo enfermo, pronosticó la inminente muerte del vanidoso Eleuterio. La historia, que parece una leyenda, se ha verificado con pruebas inequívocas. Antes de ser cristianos, los romanos tenían costumbres funerarias que podemos conocer en Mérida. Los enterramientos romanos se situaban fuera de las murallas de las ciudades, a lo largo de las vías que salían de las poblaciones. Unas tumbas estaban cubiertas por estas piedras semicilíndricas llamadas cupas y otras señaladas por una estela. Casi siempre se esculpía el nombre y otros datos del fallecido y se acababa la inscripción con la frase "que la tierra te sea leve", un deseo que se convertía en oración al ser leída por los caminantes de la vía cercana a la tumba. Las familias principales se hacían construir mausoleos acorde con su situación económica. Este de la familia de los Julios recuerda en la inscripción a Cayo Julio, quizás a su mujer Quinta Cecilia y probablemente al hijo de ambos. Frente a ellos dice la inscripción que Cayo Boconio Próculo hizo esta tumba para su padre, Cayo Boconio, hijo de Cayo, de la tribu Papiria, su madre Cecilia Anus y su hermana Boconia María. La buena conservación de estos monumentos ha permitido que podamos contemplar a los miembros de esta familia en las pinturas murales de su panteón. Este dintel corresponde a un respetable emeritense, conocido como Exuperancio. Están representados los dos ríos de la ciudad, el Ana como un anciano barbado y el Barrecas, que aparece como un joven imberbe. La Mérida actual convive con su historia. La Mérida de finales del siglo XX volvió como un símbolo a ser la capital de parte de la Lusitania, que desde la Edad Media se llama Extremadura. Bajo las casas y las calles están las ciudades de otras épocas. Esta calle de Santa Eulalia era en época romana el Decumano, la gran calle que atravesaba la urbe de norte a sur. Este es el templo llamado de Diana, aunque estaba consagrado al emperador Antonino Pío. Los romanos rendían culto a sus emperadores y se sabe que en Mérida hubo un altar de culto al emperador Augusto, fundador de la ciudad.
Todos los dioses romanos recibían culto en Hispania. El más venerado fue Júpiter, seguido seguramente por Diana. El templo de Diana se salvó gracias a la construcción de un palacio para el conde de los Corvos, aprovechando su estructura en el siglo XVI. En las ciudades romanas, el foro era la principal plaza pública. Mérida tenía dos. Este es el pórtico del foro municipal, donde estaban los edificios del gobierno de la ciudad, de cuya suntuosidad dan idea estas ruinas. Por este arco, llamado de Trajano, el municipal se comunicaba con el foro provincial, desde el que se gobernaba la Lusitania. Antes de abandonar Mérida, es aconsejable visitar el Museo Romano. El hermoso edificio de Rafael Moneo guarda una selección de joyas de Emérita Augusta. La calzada que unía Mérida con Astorga tenía una continuidad hacia el sur. El río Ana, que fue determinante para la fundación de la ciudad en este lugar, tiene aquí una considerable anchura, pero eso no es obstáculo para los romanos, que son, como se sabe, unos excelentes constructores. El viejo puente ha sobrevivido, algunas veces arrastrado en parte por la fuerza del río, por esas aguas tan aparentemente mansas. Pero los emeritenses lo han reparado, en ocasiones con los mismos sillares caídos y recolocados en su lugar. La ciudad sabía que su supervivencia dependía de su puente, y ahí está, en uso, ahora peatonal desde que se inauguró el moderno viaducto de la Lusitania, obra de Santiago Calatrava. El elegante puente puede ser la insignia de la nueva Mérida que comienza a recuperar el tiempo perdido. Un puente de unión entre la Mérida romana y la del siglo XXI, simbolizada en el Palacio de Congresos y Exposiciones y en los nuevos barrios de la margen izquierda. A poco más de una docena de kilómetros al sur de Mérida, la Ruta de la Plata es calle principal de Torremejía. El pueblo es de origen medieval y su nombre viene de una fortaleza vinculada a la familia de los Mexía, que mantuvo aquí un pequeño señorío relacionado con la Orden de Santiago. En el siglo XVI, los señores del lugar hicieron levantar la iglesia y este palacio. Sus constructores aprovecharon los materiales que tenían a mano, algunos dignos de mejor ubicación.
Mientras la vieja torre, ya inútil y ruinosa, permanezca erguida, el nombre de este pueblo mantendrá un fundamento visible. La Vega del Guadiana da al camino la oportunidad de la línea recta sobre la llanura. Por esta vía llegaron los olivos y los viñedos que ahora se alternan en un paisaje de geometría regular cuidado como un interminable jardín. El árbol y el arbusto conviven entre nosotros como dos mitos muy antiguos cada vez más valorados. Las vides pudieron llegar hasta aquí con los veteranos fundadores de Mérida y han sufrido los avatares de los tiempos hasta que desde los años 80 del pasado siglo las nuevas formas de producción están consiguiendo vinos muy apreciados. Las modernas bodegas, como esta de Almendralejo, simbolizan esta nueva época en que los vinos de la ribera del Guadiana consolidan su prestigio basado en la calidad de lo bien hecho, en la unión de las nuevas técnicas con la mayor formación de los viticultores y los enólogos. Estos toneles han aportado ya al vino toda el alma de su noble madera. La vieja bodega se mantiene impoluta, todavía útil, pero ya anacrónica, con sus depósitos de cemento marcados con letras y dígitos misteriosos que quizás esconden calidades y cualidades de caldos ya consumidos. Las botellas, en una danza monótona en honor al dios Baco, se van llenando de este líquido mágico pleno de vestigios y aromas milenarios, que incorpora la esencia de las tierras rojas del Guadiana y el sol de Extremadura, matizado por los vientos solanos. En Almendralejo hay también bodegas que producen cavas. Después de la primera fermentación, el vino se embotella con un tapón provisional. Durante meses continúa la fermentación en la botella, en cuyo cuello se van acumulando los residuos llamados madres, que saltarán con este descorche. Su lugar se rellena con vino seco o dulce, según el tipo deseado, y luego se coloca el tapón definitivo, el tradicional alambre y la etiqueta. Ya a finales del siglo XIX debía tener Almendralejo suficiente actividad empresarial como para que naciera en 1895 esta Sociedad Cooperativa de Socorros Mutuos, conocida como el Obrero Extremeño, que venía a ser una mutualidad que cubría los riesgos que mucho más tarde asumiría la Seguridad Social. Casi enfrente, y no sabemos con qué grado de enfrentamiento, nacería 30 años después el Círculo Mercantil, una sociedad de empresarios y personas de mayor nivel social preocupados por la actividad económica. Tanto la sociedad de los obreros como la de los empresarios mantienen ese aire romántico de los edificios de entresiglos. Tiene Almendralejo este magnífico teatro de 1916, recientemente restaurado, que da lustre a la actividad cultural de la ciudad. El teatro lleva el nombre de Carolina Coronado, una escritora y poetisa romántica nacida en Almendralejo como José de Espronceda, otro nombre del Parnaso romántico español, también nacido aquí. Coronado y Espronceda hacen de esta una ciudad del romanticismo, orgullosa de sus poetas y de su teatro. De los numerosos palacios que hay en Almendralejo, el ayuntamiento ocupa este de los marqueses de Monsalud, donde nació casualmente Espronceda en 1808.
Su familia estaba de paso por aquí cuando a su madre le llegó el momento del parto. Es un bello ejemplo de arquitectura del 18 adornado con hermosos azulejos. Así es como ven Almendralejo los cernícalos Primilla mientras buscan comida o algún agujero donde anidar. Quizás lo encuentren en el tejado de la hermosa iglesia del siglo XVI. Estas pequeñas rapaces tienen aquí la ayuda de una organización de defensa y estudio del medio ambiente que gestiona José Antolín. El cernícalo primilla es una especie que está catalogada como amenazada y nosotros tenemos un poco, nuestro proyecto es tratar de recuperar la especie debido a las condiciones drásticas en las que se encuentra a nivel global. El cernícalo primilla anida bajo las tejas, en huecos de las paredes, entonces debido a restauraciones o arreglos de tejado, pues han desaparecido estos huecos. Nosotros procuramos mantener huecos dentro de los edificios ofreciéndole nidales artificiales. Estos nidales artificiales con los que trabajamos pues procuramos que sean muy difícil de acceder para otras especies que o las ocupan o son depredadores. ¿Sí? Y al mismo tiempo podemos inmiscuir a los niños de la ciudad, de los pueblos, en la recuperación de la especie. Hacemos dos proyectos en este caso, el proyecto de recuperación del cernícalo primilla y el proyecto de educación ambiental con cierta facilidad para nosotros, ¿no? La recuperación de la especie más emblemática en una colonia desaparecida ha sido en la Alhambra de Granada. A principios del siglo XX había desaparecido la especie y en estos momentos pues tenemos criando dentro de la Alhambra 8 o 10 parejas y en el entorno de Granada pues ha subido la población en una de las colonias mayores pues hasta 21 parejas debido a la liberación de pollos nacidos en nuestro centro de cría. Desde Almendralejo, por los campos rojos de tierra de barros, entre vides y olivares, la ruta de la Plata continúa hacia el sur.